es muy bonito celebrar Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, pero lo cierto es que no hubiera habido fe nuestra sin esta semana tan importante, tan crucial, donde nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros, donde ocurrieron una serie de eventos muy importantes que son muy bueno recordarlo porque trae frescura a nuestro espíritu. Lo decía ayer Lau, no lo hacemos solo por tradición ni por querer quemar y un poco hartarlos con venir uno tras otro día, sino porque realmente hemos sabido y entendido la importancia que tienen estos hechos en nuestra vida y el papel tan importante que juegan también en poder afirmar nuestra espiritualidad. Entonces, qué bueno que te acuerdas de este momento. Yo te pido que estemos muy atentos, muy abiertos del corazón, del alma, del espíritu. Hay mensajes que van enfocados a la mente, hay mensajes que van enfocados al alma, al corazón, y yo creo que este es un mensaje que va muy enfocada al alma de cada uno de nosotros. Y de hecho este mensaje lo titulé así, La noche oscura del alma, y vamos a entender que estos últimos momentos, como les digo, en los que Jesús estuvo pisando la tierra son muy importantes. Vamos a basarnos en Lucas 21:37 y vamos a leerlo juntos. Si aparece en pantalla y si no yo lo leo con ustedes. Dice Lucas 21:37: Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Todas las mañanas desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Y pues es importante precisar que toda la última semana, o más bien todas las noches de la última semana en que Jesús estuvo en la tierra antes de ir a la cruz, Jesús se apartaba para ir a este mismo lugar, y él no interfirió ni, a pesar de que ya sabía que Judas lo iba a traicionar y que en qué momento iba a ser aprendido, él no quiso cambiar su rutina. Él continuó con su rutina aún sabiendo que pues iba a ser más fácil para Judas entregarlo. Se acercaba el momento final y Jesús, después de tener un tiempo de intimidad con sus discípulos en la última cena, los pidió que lo acompañaran al huerto del Getsemaní. Para este momento que acabamos de leer, acababan los discípulos con Jesús de celebrar la cena, la última cena, la cena más famosa de todas, de donde incluso hay cuadros, pinturas y todo esto. Esta cena acababa de ser celebrada y en este momento les pide Jesús que lo acompañen aquí. Y esta noche yo me atrevo a decir que es la más crucial de todas. La noche oscura del alma había llegado para Jesús. Una vez en el huerto del Getsemaní, Lucas 22:39 nos dice: Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: Oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Y me llama profundamente la atención esta forma en la que lo recalcan. Para empezar, aquí estamos leyendo Lucas no fue uno de los discípulos, pero Lucas escuchó de algún testigo, seguramente de alguno de los discípulos de Jesús, este relato, y por eso precisaba muy bien, porque hasta dice que se alejó de un tiro de piedra, como un cachito más se alejó de ellos para poder apartarse a orar. Y algo que remarca Lucas es que se arrodilló y oró. Y para este momento también es importante precisar que la oración se hacía normalmente de pie, pero el hecho de que Jesús se haya arrodillado nos habla mucho de la aflicción que estaba sufriendo Jesús desde este momento ya. Esta señalización es importante ya que la forma usual de oración en aquellos tiempos era orar de pie, por lo que el hecho de que Jesús se haya arrodillado demuestra toda la opresión que sentía en esa noche en el Getsemaní. Y tal vez te preguntas cuál fue la oración de Jesús en un momento tan importante como este, en el que se está sintiendo muy afligido. Y en el 42 leemos que dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Marcos este relato está en Marcos, en Lucas y en Mateo. Y Marcos nos refiere que las palabras de Jesús fueron Abba Padre. Y el significado más preciso, si lo tradujéramos a nuestro lenguaje ahorita, Abba Padre se puede traducir como papito. Y en este momento Jesús está sintiendo, yo quisiera que se imaginaran un poco esa escena,
yo creo que seguramente alguno de nosotros, o más bien, o si no es que todos lo hemos visto en algún momento en la película de la Pasión de Cristo. Esa escena me encanta porque yo justo me lo imagino así, ¿no? Me imagino esa aflicción de Jesús, y en este momento de tanta aflicción, lo primero que salen de sus labios es decir, papito mío. Él sabía la cercanía que tenía, aún a pesar de estos momentos tan difíciles. Él sabía tenía la certeza de la cercanía que tenía con su padre, y le dice, papito mío, es decir, Abba Padre, ¿no? Y en otras palabras le está diciendo, papito mío, tengo miedo. Y yo sé que a lo mejor tú puedas pensar, ¿cómo va a tener miedo Jesús, no? Pero parte de todo esto nos muestra que Jesús era un ser humano. Un humano como tú y como yo, que tenía sentimientos. Y pareciera que fue una simple oración, pero también en el Evangelio de Mateo nos hace mención de que esta oración la hizo 3 veces. Es decir, que oró, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo nos narra que regresa con sus discípulos y que los encuentra durmiendo. Y entonces Jesús pareciera que los exhorta y les dice, no se duerman, ¿no? Tienen que orar porque si no van a caer en tentación. Y regresa y por segunda vez hace esta misma oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve a regresar con los discípulos y de nuevo los encuentra durmiendo, ¿no? En otro evangelio dice que a causa de la tristeza tan grande, pues, imagínense, yo me pongo en los pantalones de los discípulos en ese momento. Yo creo que no ha de haber sido nada fácil ver que de quien recibían toda la seguridad estaba tambaleándose, estaba sintiendo temor por primera vez. Vieron a un Jesús con temor y con tristeza que dice, estoy triste, mi alma está triste hasta morir, lo dice uno de los evangelios. Imagínense la tristeza que le transmitió también a los discípulos, y entonces ellos esta segunda vez los vuelven a encontrar durmiendo, y otra vez les dice, hey, no se duerman, oren porque si no van a caer en tentación. Y regresa y hace esta oración una tercera vez, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como les digo, pareciera ser una simple oración, pero con esto nos denota que Jesús estaba sintiendo miedo, estaba sintiendo temor. Y dice después el versículo 43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Y como les decía, es importante también ver que esta exhortación no es solamente un regaño como de no se duerman, sino que Jesús sabe perfectamente que las próximas horas son duras, que vienen duras tanto para Él, pero también para sus discípulos. Y Él sabe que van a ser probados. Él sabe, y recordemos que para este momento Él ya anunció la negación de Pedro, Él ya sabe que lo va a traicionar uno de los 12. Entonces, en ese momento les dice, oren mejor para que pasen de la mejor manera esto que se nos viene encima, porque va a estar duro. Y comencé diciéndote que esta noche es la más crucial de todas, y quisiera darte 3 puntos del por qué es la más crucial de todas las noches en las que Jesús estuvo aquí en la tierra. Número 1, es el momento de mayor vulnerabilidad de Jesús. Como les decía, aquí nos damos cuenta de la naturaleza de Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios sí, pero también 100% hombre. Jesús, para sorpresa de muchos, tiene miedo como nunca antes lo tuvo. Y es que estamos tan acostumbrados a ver a Jesús multiplicando la comida, sanando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos, callando las tempestades, caminando sobre el agua, que yo sé que es un poco complicado y difícil. Lo tenemos así como un superhéroe a Jesús, y es difícil entender que en este momento Jesús está completamente vulnerable, muy vulnerable. Ya lo leímos ahorita, dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre, y esto no es una metáfora, sino que realmente estaba sucediendo esto.
existen estudios que explican este fenómeno que es real. Dicen que ante un estrés tan grande que puede pasar una persona, los poros se dilatan de tal manera que se empiezan a filtrar la sangre. O sea, estaba pasando realmente algo inexplicable en su alma y en su espíritu. Y esta noche es la más crucial de todas también porque, punto número 2, toda la vida de Jesús había sido preparada para este momento. Jesús tenía claro su propósito desde antes de que viniera a este mundo. Desde muy pequeño vemos su preparación, fue instruido en todo, nos lo dice la Biblia, que iba creciendo y crecía en conocimiento y en gracia para con todos los hombres. Y antes de comenzar su ministerio, recordemos que él se aparta en un momento y se va al desierto a ayunar y a orar durante 40 días, porque él sabía todo lo que iba a venir con su ministerio. Él sabía que no era cualquier cosa lo que estaba a punto de vivir. Y entonces todo, absolutamente todo lo que él vivió en esta tierra había sido preparado para este momento. Todo lo que había hecho, todo lo que había visto, estaba preparando a Jesús para este momento en específico, para esta noche que era crucial. Y quizá te preguntas que por qué esta noche en específico. Y bueno, es porque en esta noche es donde Jesús toma la decisión de ir a la cruz. Y él entendió en esta noche, cuando él oró a su Padre, lo oró 3 veces, además nos damos cuenta, como diciendo, híjole, no me oró en la primera, voy a intentar una segunda, no me contestó en la segunda, voy a intentar una tercera. Y al no escuchar una respuesta de si hay otra manera, él entendió que no había otra manera, que esta era la única manera para poder cumplir con el plan perfecto por el cual él había nacido. Había muchísimas cosas en juego en esta noche. Hemos visto en estas últimas 3 semanas con Aarón todos los intentos fallidos de reconciliación de diferentes hombres como Noé, como Moisés, los profetas, los reyes, los jueces, los dije en desorden, perdón, pero nos dimos cuenta de todo, de cuántos intentos de reconciliación fallida hubieron. Y lo cierto es que este hubiera podido ser un intento fallido más, pero Jesús en este momento tomó la decisión de sí obedecer, de sí ir a la cruz, a pesar del temor que estaba sufriendo en este momento, de la desolación, de la soledad, de todos los sentimientos que a lo mejor nos han agobiado a nosotros en alguna época, traición, etcétera, etcétera. Entonces, a veces damos por hecho que Jesús estaba completamente decidido de ir a la cruz, pero con esta oración nos damos cuenta que no, que él estaba completamente decidido a obedecer la voluntad de su Padre, sí, pero que él hasta el último momento también abogó por si hubiera alguna otra forma de cumplir y de poder reconciliar a la humanidad con Dios, con el Padre. Aún esperaba tal vez un cambio de planes, algo que lo salvara de ir a la cruz. Y recordemos también algo que a veces pues damos por hecho, pero que únicamente decimos Jesús obedeció, pero también recordemos que Jesús no era un robot. Jesús era un ser humano que tenía voluntad y que podía decidir, y él voluntariamente decidió ir a la cruz. Esta noche es crucial porque aquí fue donde, al no escuchar respuesta de su Padre, tomó la determinación de subir a la cruz. Es una noche donde el silencio desgarra y piensas que has sido olvidado por Dios. Existe temor y duda, pareciera tambalear la fe, pero si sales de este momento, tu fe se verá más fortalecida que nunca. Por lo tanto, podemos precisar que la victoria sobre Satanás no se dio en la cruz, en el Gólgota, sino que se ganó desde antes en el Getsemaní. El recorrido de Jesús hacia el Gólgota, que es este monte en donde es crucificado con los malhechores, fue en completa determinación y con total conciencia. No fue él una víctima de las circunstancias, no fue que estuvieran las cosas fuera de su control, sino fue algo que él decidió voluntariamente. Y a diferencia de cualquier animal que antes era sacrificado, todas las ofrendas de antes, pues obviamente los animales que eran sacrificados no iban voluntariamente a ser sacrificados. Y en este caso Jesús
fue la única ofrenda que se dio voluntariamente y con conciencia. Él fue con pleno conocimiento y él lo hizo voluntariamente, el dar su vida por cada uno de nosotros. Y hace 3 semanas, en la primera plática de la serie La Casa Celebra, Aarón nos enseñaba sobre la caída de Adán y Eva desde el huerto del Edén. Me gustaría recordarla un poco contigo. Vamos a leer Génesis 3:7, se los voy a leer yo. Dice: en este momento se les abrieron los ojos y de pronto, en este momento se les abrieron los ojos y de pronto, perdón, es que se me subía todo. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron de Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Cuando Satanás creía que había vencido en el Edén, Dios, como lo veíamos, puso en marcha el plan perfecto de reconciliación y de salvación. Y en el versículo 14 dice: entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Vieron el último versículo? Dice: su descendiente te golpeará la cabeza. Ese descendiente del que se habla desde aquí, desde Génesis, es Jesús. Tan solo veamos lo siguiente: un hombre sin pecado, o un hombre, llámese Adán y Eva, que no conocían el pecado, lucharon contra Satanás, el pecado, contra sí mismos y contra la tentación en un huerto, y dijeron: hágase mi voluntad y no la tuya. Y nos damos cuenta que esa derrota impactó a toda la humanidad. Pero en segundo lugar vino un hombre también sin pecado, llamado Jesús, que también se enfrentó en un huerto a Satanás, contra el pecado, contra sí mismo y contra la tentación, pero él ahora dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y su impacto, esta decisión impactó a toda la humanidad, todas las personas, de todas las tribus, de todas las razas, de todas las lenguas, de todo el tiempo. Ese es el impacto que tiene la decisión de Jesús diferente a Adán. Adán o más bien cayó en un huerto, pero Jesús devuelve, o más bien revierte esa maldición en bendición también en un huerto, en el huerto del Getsemaní. Y la victoria entonces sobre Satanás se ganó en el Getsemaní, porque aquí fue donde él decide, donde él se determina a ir a la cruz. Me gusta mucho la película de la Pasión de Cristo, porque en esta ilustración que nos hace nos damos cuenta de que cuando Jesús estaba orando, se mira en la película a Satanás. No sé si la hayan visto alguna vez. Se mira a Satanás susurrándole cosas al oído, intentándolo persuadir y convencer de que no lo haga, de que desista de su misión, de que le mete miedo, le dice mentiras, le dice muchas cosas y está todo el tiempo aquí. Pero en algún punto de la película vemos que él se para determinado, entiende que el silencio de su padre no hay otra forma, tienes que hacerlo así, y él entonces se determina. Y con esta decisión de decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, es cuando él entonces se cumple esta palabra y le aplasta la cabeza a la serpiente. Decía Génesis: tu descendiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Y con esta decisión Jesús está diciéndole
a Satanás, no es mi voluntad, prefiero hacer la voluntad de mi Padre, y entonces está venciendo sobre la serpiente, sobre Satanás. Y esto nos lleva al punto número 3. Jesús se negó a hacer su voluntad. Dice su oración: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas fueron las palabras de Jesús, y es la expresión de mayor confianza que tú y yo le podemos hacer a Dios. En cualquiera que sea nuestra circunstancia, lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, el decirle a Dios: no se haga mi voluntad sino tuya. A mí me gustaría que hicieras esto, Dios, pero no se haga lo que yo digo o lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es una expresión que nos denota total confianza en Dios. Y yo sé que es difícil hacer este tipo de oración, ¿verdad? Yo creo que no es nada fácil poder decirle a Dios de esta manera y poder soltar a veces nuestra propia voluntad delante de Dios, porque es muy difícil enfrentarnos a la incertidumbre. Pero así como Jesús, la oración de Jesús nos demuestra que muchas veces, si no es que casi siempre, las oraciones tienen que ver más con nosotros que con Dios. Es decir, no las hacemos para que Dios las escuche, sino para nosotras escucharlas. En este caso que Jesús está repitiéndolo constantemente, Él está afirmando, porque esa es otra de las características que tiene la oración. La oración trae afirmación a nuestra vida. Cuando tú y yo oramos, sí les escucha Dios, pero también es un recordatorio constante de nosotros, a nosotros mismos decirnos todo lo que es Dios. Es afirmarnos a nosotros mismos conforme a lo que Dios es, a lo que Dios hace en nuestra vida. Y la oración de Jesús, al hacer la voluntad de Dios por encima de la suya, es total garantía de éxito. Es muy complicado orar como Jesús oró, les decía, y más cuando estamos viviendo nuestra noche oscura y tenemos miedo de que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y perdamos algo que amamos. Pero amigos, si queremos vencer, debemos pedir a Dios que su voluntad sea en nuestra vida y no la nuestra. Todos hemos pasado una noche oscura del alma. Yo creo que tal vez en algún momento tú has escuchado esta expresión de la noche oscura del alma, y te voy a decir más o menos lo que significa. La noche oscura del alma es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona marcada por el sentido de soledad y desolación. La noche oscura del alma es una crisis espiritual y de identidad que se resuelve cuando la persona encuentra a Dios. Esta crisis se ve por los místicos y otros religiosos como una bendición disfrazada, ya que el individuo se ve obligado a superar dificultades en cuanto a su fe, aunque parezca que durante esta etapa se ha alejado de Dios y su espiritualidad, volverá a ella con pureza renovada, pues habrá encontrado su propósito más allá de las recompensas por su fe. Esta noche oscura del alma son circunstancias que crean vacíos en nuestra vida. Yo creo que tal vez tú ahorita estás viviendo una noche oscura, tal vez la has vivido en algún momento de tu vida, pero es una noche donde se generan miedos, o es una temporada más bien donde se generan miedos, pero que hay que atravesar para avanzar, para crecer como personas, para enriquecernos, porque debemos tener la esperanza de que al final del túnel hay luz. Y tal vez es muy difícil para nosotros, más bien es difícil, sí fue difícil para Jesús, cuanto más para nosotros, ¿no? El hecho de ver cómo Jesús afronta este momento tan crucial me demuestra y me recuerda que Jesús todo lo sufrió, que Él vino como ser humano, y entonces en cualquiera que sea nuestra aflicción o nuestro problema o las cosas que nos están angustiando, Él nos entiende. Él entiende porque vino, se hizo carne, se hizo persona, y Él experimentó todas las emociones y los sentimientos que tal vez nosotros hemos experimentado en algún momento. Por eso cuando recibimos consuelo de parte de Dios, es un consuelo de alguien que sabe lo que se siente sufrir, lo que se siente dudar, incluso lo que se siente ser traicionado, lo que se siente sentirse solo. Porque Jesús, nuestro Jesús, lo vivió todo eso. Él experimentó todos esos sentimientos cuando estuvo aquí en la tierra. Todos necesitamos experimentar nuestra propia noche oscura, porque esas noches son las que
nos hacen crecer espiritualmente, las que nos hacen madurar en nuestra fe, las que realmente nos traen convicción a nuestra vida y nos hacen saber a qué Dios seguimos, quién es el Jesús al cual decimos nosotros que amamos. Por eso son necesarias estas noches. Una etapa donde emociones como la ansiedad o la desesperación se apoderarán de nosotros, perturbando nuestra mente e incluso tal vez nuestro ego. Yo quisiera que trajeras a tu memoria si en algún momento te has sentido así, o si tal vez ahorita te sientes de esta forma. Yo lo quería traer o lo quería ejemplificar con nuestra vida porque es verdad, el recordar lo que hizo Jesús en la cruz nos llena de esperanza, nos llena de amor, inclusive de más amor hacia Él, porque vemos la forma en la que se entregó, la pasión con la que lo hizo, que Él no escatimó nada para darse por completo. Pero también lo quería bajar a nosotros porque tal vez nosotros lo estamos viviendo en este momento, tal vez tú estás viviendo en este momento una noche oscura. No sé si estás atravesando enfermedad, si estás atravesando alguna pérdida y te sientes así. Nos sentimos perdidos, llenos de soledad, de tristeza, dolor, nostalgia, temor, ansiedad, angustia, impotencia, desesperación o confusión. Somos presa de la inseguridad en todos los aspectos de la vida, en especial el espiritual. Sentimos que debemos redefinir nuestra existencia, redescubrir quiénes somos, por qué y para qué estamos aquí en este mundo. Tal vez no tenemos ánimos de nada, nos sentimos estancados sin saber qué hacer, sin ganas de dar un paso o sin saber cómo ni a dónde ir, ni hacia dónde ir. Y tal vez tú, como les decía, tal vez alguno de ustedes se siente así en este momento. Yo en algún punto, no sé si lo he platicado aquí, no recuerdo, pero yo identifico en mi vida dos noches oscuras en mi vida. La primera noche oscura que tuve en mi vida, yo sé que era necesaria, porque al final de ese túnel donde estaba todo oscuro, yo me encontré con Jesús y fue la primera vez en la que yo acepté con mi conciencia y con mi voluntad a Jesús como mi Señor y Salvador en mi vida. Esa fue la primera, pero la segunda fue hace 6 años, un poquito más, cuando yo estaba embarazada de mi primera hija. Y quisiera platicarte un poquito cómo fue este proceso en mi vida, porque seguramente te puede ayudar a ti a poder atravesar esta noche oscura si es que tú la estás viviendo. Y a veces cuando lo cuento olvido mencionar que todo esto comenzó meses atrás. Me acuerdo que yo iba a cumplir 27 años y faltaba yo creo que 1 o 2 semanas para que yo cumpliera años. Entonces un día estaba durmiendo y desperté y yo soñé que así como lo último que se te queda del sueño, ya sabes que a veces solo se te queda una frase o solo se te queda el último fragmento de tu sueño. Yo soñé que Dios me decía, vas a ser mamá a tus 27 años, ¿no? Así me decía. Y entonces yo me desperté súper feliz porque era una temporada en donde Aaron y yo estábamos buscando tener bebés y no pasaba nada, ¿verdad? Ya llevábamos algunos meses y yo ya había ido a ver como algún especialista para ver si había alguna cosa rara en mí. Y me habían dicho que no había un pequeño problemita, pero no era nada grave. Y entonces ese día me acuerdo muy bien que desperté súper feliz y emocionada. Y le dije a Aaron, ¿qué crees? Dios me dijo que a mis 27 años voy a ser mamá, ¿no? Y yo para ese momento yo tenía 26 años todavía. Y me acuerdo que Aaron es un poco escéptico y sobre todo con los sueños. Entonces me acuerdo que me dijo así como de, qué bien, ¿no? Pero como que no me creyó mucho. Entonces, yo me acuerdo que ese sueño me trajo tanta esperanza y tanta alegría que como que me quedé con eso. Y les digo, pasaron como unas 2-3 semanas, yo ya estaba por cumplir 27 años, y aquí en la iglesia, me acuerdo que en mi cumpleaños tocó y oraron por mí. Oró por mí mi suegra y oraron por mí otras 2 mujeres. Y entonces la oración de mi suegra, que fue enfrente
y antes la iglesia estaba en diferente proporción, pero fui para la parte de atrás que era como la cabina y me encontré con otra mujer que venía aquí a la iglesia y me dijo, Dios me mostró que vas a ser mamá, ¿no? Y me quedé así como súper impactada y en eso me encuentro a otra mujer y me dio un abrazo y me dijo, Dios me dijo que vas a ser mamá. Y entonces yo me quedé así como súper impactada porque ya era la cuarta confirmación, ¿no? De esta palabra que Dios me había dado a mí. Y entonces me alegré mucho porque era algo que estábamos esperando y que estábamos buscando como familia, de dos apenas. Entonces, pues ya aquí empezó todo y realmente yo me doy cuenta que cuando vas a atravesar una noche de estas, Dios te prepara, no te deja ir así nada más, así como Jesús fue preparado durante todo su ministerio y su vida para este momento tan crucial en el que iba a ser tentado a desistir, tentado a dejar de creer, tentado a renunciar. Dios te prepara y mi preparación fueron esas palabras que fueron puestas muy específicamente para mí y pasaron, yo me acuerdo que todavía le dije, pues ya tengo 27 y los embarazos duran 9 meses, ¿no? Entonces tengo 3 meses para embarazarte. Le dije a Dios, tienes 3 meses para que yo me embarace, porque si no ya no voy a tener 27 años cuando nazca mi hija. Y tú me dijiste que a los 27 yo todavía me ponía así. Y sí, realmente pasaron yo creo como 2 meses y ya saben, ¿no? La pruebita dio positivo y estábamos muy felices y todavía fuimos a confirmarlo. Me fui a hacer la prueba de sangre y salió que era positivo y estábamos muy felices, muy contentos porque era algo que, como les digo, habíamos estado esperando durante ya algunos meses. Y todo comenzó así como, es esas veces, yo me acuerdo que desde ahí fue la primera vez que sentí temor, no sé por qué, pero es esas veces que recibes una noticia buena, pero no sabes por qué hay como temor también en lo que estás haciendo o viendo. Y yo sentí temor desde la primera vez que vi el positivo, a pesar de que era un deseo muy grande, como presintiendo que algo no iba a salir bien. Y pasó esa consulta y entonces dije, no, pues ya tengo que ir tengo que encontrar a un ginecólogo para poder llevar mi embarazo. Y llegamos con un primer ginecólogo. Para esto yo estaba teniendo unos dolores muy extraños, pero yo nunca había sido embarazada, entonces dije, pues tal vez es parte de. Y ya cuando llegamos con esta persona, y yo le comenté los dolores que tenía, me dijo, no, esto no me huele bien. Y enseguida me dijo, tengo que revisarte porque no, esto está mal, no tienes por qué sentir dolor, no tienes por qué eso, no tienes por qué lo otro. Y pues yo me acuerdo que sentí muchísimo miedo, me pasó a la sala, me hizo un ultrasonido y me dijo que no le gustaba mi embarazo. Así me acuerdo que me lo repitió como 10 veces. No me gusta tu embarazo, no me gusta tu embarazo. Y yo creo que esas palabras me traumaron porque las seguimos recordando a los dos, así muy, no me gusta tu embarazo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo veo como que es un embarazo ectópico, es decir, que está fuera del lugar. Así que pues te voy a programar un legrado porque si esto avanza y el bebé crece, puede ser muy peligroso para ti, puedes aparte de perder tu matriz, pues perder la vida. Así que mejor antes de que pase cualquier cosa, pues te voy a programar para un legrado, ¿no? Y me acuerdo perfecto salir de ese lugar. Y Aaron y yo nos abrazamos y nos sentimos tan mal como esas veces que te sientes derrotado. Ahí pusimos, me acuerdo, en el carro, no nos bajamos, avanzamos una cuadra y nos estacionamos y pusimos esta canción que cantábamos al inicio. Gracias. Pusimos esta canción y dijimos, vamos a creer, vamos a calmarnos, vamos a creer. Como les digo, cuando oramos muchas veces es la oración para nosotros, para afirmarnos en lo que Dios nos ha dicho previamente. Y esta canción dice, no temeré, que estás conmigo, en ti confío. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús
mi fortaleza. Y toda esta canción me acuerdo que la cantamos llorando, así destruidos. Y pasó el tiempo y decidimos visitar a una segunda doctora para buscar una segunda opinión. La segunda doctora me dijo, no, cuando llegué con ella me trató muy bien. Me dijo, no, dice, tienes, creo que apenas llevaba 6 semanas de embarazo, era muy poquitito el tiempo. Y me dice, y todo está bien, dice, no te preocupes, ignora todo lo que te dijeron, no te angusties. Me calmó muchísimo, pero yo seguía sintiendo ese temor de que algo no estaba tan bien. Yo le comenté de los dolores que tenía y me dijo, no aparece nada aquí, vamos a ver qué sucede. Lo estoy haciendo muy largo, pero no sé, de repente pienso que todo tiene importancia, todos los detalles. Entonces, pasó el tiempo, más bien pasaron los días pocos, y yo empecé a tener sangrado. Entonces regresé con ella y me dice, ¿sabes qué? Ahora sí veo que hay una amenaza de aborto. Dice, ahora sí la veo, ahora que está aquí. Dice, y no te voy a dar nada. Dice, hay algunos doctores que te recetan algo para, pues, intentar sostener al bebé, pero no te voy a dar nada porque si el bebé no viene bien, es un acto de la naturaleza que se va. Dice, pero si viene bien el bebé se va a aferrar. Dice, así que prácticamente me dijo, confía, casi, encomiéndate a lo que creas, confía y descansa, reposa. Me dijo, eso sí, reposa, no te pares para nada, durante las próximas semanas no te puedes parar, no puedes hacer esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tiempo que se vino, las semanas siguientes que se vinieron, fueron para mí esta noche de la que se habla aquí, de la que les mencioné, porque era un tiempo donde yo tenía muchísimo temor, me daba miedo ir al baño, porque sentía que en cualquier momento se me venía el bebé, ¿no? Y yo aquí entendía, no se compara este sufrimiento con lo que sufrió Jesús, pero yo aquí entendía esta escena que les digo, la del huerto, donde está el diablo susurrándole cosas al oído a Jesús, intentándolo hacer dejar de creer, de desistir. Y yo me acuerdo en esos momentos que así en mi cuarto estaba sola y yo sentía esa sombra de muerte de la que habla David en los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso yo lo sentía en mi cuarto, yo sentía que algo me acechaba, que algo me llenaba de temor, que algo quería venir a tirar mi fe, pero una parte de mí decía, por algo Dios te lo afirmó tanto, aférrate a eso, aunque no ves ahorita, porque yo seguía viendo el sangrado, seguía sucediendo, y yo me llenaba de temor cada que veía eso y decía, no puede ser, me voy a plantar en lo que Dios me dijo, por algo me lo reafirmó tantas veces, me voy a agarrar de esto. Y entonces Dios fue bueno conmigo porque siempre hubo la palabra exacta en el momento exacto que venían a reafirmar mi fe, la fe que a veces por momentos yo sentía que ya no estaba y que en algún punto yo decía, Dios, si es tu voluntad, y lo dije, si es tu voluntad, Dios, pues que no se haga. Mi mamá me preguntaba, y pues ya saben, ¿no? También en el afán o en el deseo de una mamá de poder consolarle a una hija, y decía, ¿qué es lo que te angustia tanto? ¿Que ya lo anunciaste? Dice, porque estás muy joven y te puedes volver a embarazar. Y yo le decía, es que no es eso, la verdad es que la vergüenza es lo de menos, ¿no? Yo sentía en mi corazón algo, y lo pensaba y se lo he dicho a Dios. Yo sabía en mi corazón que era Mila, que era esa promesa de parte de Dios, y aunque no la conocía, yo sabía que esa era mi promesa. Y entonces veía todo así negro por semanas y días, y yo decía, no, Dios, por algo me lo dijiste, me voy a aferrar. Y venía otra vez la siguiente consulta y las cosas siguen iguales, ¿no? Y yo decía, no, Dios, por algo me lo dijiste. Y Dios era bien bueno porque cuando Aaron y yo nos enteramos, antes de que hubiera la amenaza de aborto,
la doctora me hizo un ultrasonido y me lo entregó. Y en ese ultrasonido se ve el saquito y el puntitito de lo que era el bebé o la bebé. Y yo sé que va a sonar a mentira o a historia inventada, pero es verdad. Yo la subí a mis redes sociales, a mi Instagram para ser más específica, y cada día una persona nueva le daba like a la foto. Y era la forma en la que yo sabía que venía de parte de Dios de decirme, ahí sigue mi promesa. Y al otro día, cuando otra vez yo estaba en mi cama y estaba pasándola mal y oraba, yo leía los salmos, esos eran los que me alentaban y me llenaban de fuerza. En algún momento del día, cuando yo más me estaba pasando difícil, venía y caía otro like y yo lo recibía de parte de Dios, como diciéndome: Dios, mi promesa sigue vigente, mi promesa sigue vigente. Y entonces este proceso comenzó a ser un poco diferente, porque avanzando todo este embarazo, y yo tenía que llegar a cierta semana como para que ya se saliera de peligro todo en el tercer mes, ¿no? Y cada vez la verdad es que Dios me fue llenando de tanta esperanza y confianza y fe que lo fui pasando hasta que llegué a ese punto, y al punto en el que la doctora me dijo: sabes que ya no hay peligro, ya se fijó bien el bebé, puedes estar tranquila, puedes regresarte a tus actividades, puedes volver a caminar. Y entonces yo en verdad les puedo decir, si yo no hubiera vivido esto, hay muchas cosas que después tuve que vivir o he tenido que vivir que a lo mejor yo no hubiera podido afrontar de la misma manera. Estas noches, estos momentos son muy dolorosos, nos hacen cuestionarnos inclusive de en quién hemos puesto nuestra fe, nos hacen cuestionarnos muchísimas cosas, pero si logramos atravesar estas noches donde además no estamos solos, Jesús está con nosotros todo el tiempo, Él está recordándonos, consolándonos, así como con Jesús dice la Biblia que si bien no recibió una respuesta directa del Padre porque no había otra forma, lo que sí hizo el Padre fue mandar a ángeles que lo consolaran y que lo animaran. Y así yo mismo me sentí. Yo sé que si a lo mejor tú estás pasando una noche oscura en este momento, si estás afrontando alguna pérdida, déjame decirte que la mejor oración que puedes hacer es decir, es la misma que Jesús hizo: Dios, que no se haga mi voluntad. Yo quisiera esto, Dios, a mí me gustaría esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces sabes que lo único que desea Dios es que podamos llegar a ese punto de confianza para entonces Él obrar. Yo te puedo decir que desde ese momento que viví esto, mi fe creció muchísimo. La forma en la que he visto a Dios y mirado a Dios ha sido muy diferente desde este momento. Yo he entendido que las pruebas vienen con un propósito, no solamente son como para hacernos sentir mal o para tirarnos, no. Cuando Dios nos manda una prueba, nos está mandando una oportunidad de poder crecer en confianza en Él, en fe en Él. Nos está mandando una oportunidad de poder crecer espiritualmente, de madurar la fe, de decirle, así como algún día le dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mis ojos miran que eres bueno, que eres cercano, que estás atento a mi oración, que tú peleas mis batallas, que quien quiera que se levante contra mí y contra lo que tú me has prometido, tú sales como poderoso gigante.